Ya estoy grabando. Entonces, continuando con lo visto la sesión anterior, ¿no? Hasta la sesión anterior vimos estructuras condicionales. Ya debieron haber revisado los ejercicios. Espero que ya hayan terminado de resolverlos. Ahora, para esta sesión vamos a ver la siguiente estructura que es de las tres más importantes ahorita, introductorias, que son las estructuras repetitivas, ¿ya? Las estructuras repetitivas nos permiten trabajar en situaciones donde tenemos que repetir una acción como tal, ¿no? O sea, tenemos algo que tiene que ejecutarse n veces o hasta que ocurra algo, alguna condición, y para no agarrar y copiar y pegar el código varias veces, es que se utiliza este tipo de estructuras, ¿no? Nunca reutilizan el código, nunca copian, ¿no? Entonces, que puede llegar a causarnos, es una mala práctica, ¿no? Entonces, siempre para todos se puede simplificar el código lo más posible. Ahora, una de las dos estructuras más repetitivas más comunes, que hay en todos los lenguajes de programación y son las que se utilizan en Python, son while y for. ¿Ya? Python no tiene un do while, pero se puede reescribir la lógica para ciertas situaciones. ¿Ya? Ahora, empezando por el for, ya vamos a empezar por el for. Normalmente se inicia por el while, pero aquí vamos a verlo desde el for y luego el while. Entonces, for. ¿Ya? ¿Qué es un for? En este caso, su traducción literal es para, ¿no? El bucle para, pero ¿qué significa? ¿Ya? En este caso nos permite iterar un rango de valores o un contenedor. El for de Python, dando como un adelanto para a los que ya tengan una base, es un for each, no es un for como tal. ¿Ya? No es como el clásico for de for int igual a 0 y menor a n y más, sino que en realidad itera un rango de valores o un contenedor, que en realidad este rango de valores es un generador, ¿ya? Ahora, cuando veamos en la siguiente sesión listas y otros tipos de contenedores, se verá ya cómo funciona el for sobre un contenedor, ¿no? Pero ahorita solo veremos cómo funciona sobre algún rango. La sintaxis de un for es la siguiente, ¿no? For, nuestro iterador que le damos un nombre en un rango, ¿ya? Y hacer algo n veces, ¿no? Hasta el final del rango. Donde esa variable iterador o algún rango, perdón, donde la variable iterador, normalmente denotada por i, ¿ya? Es un estándar denotarla por i, y si tenemos un segundo for dentro, la denotamos por j, etcétera. Pero claro, ustedes depende. Cuando veamos la parte de contenedores, vamos a ver las buenas prácticas, ¿no? De cómo iterar, cómo nombrar las variables. Toma los valores del rango de la iteración. Ahora, el rango se puede especificar de tres maneras distintas, con esta palabra range, ¿ya? Range, bueno, en español sería en este caso el rango, ¿no? Range, así un poco dándoles un vistazo, lo que hace range es crear algo que se le llama un generador. Es decir, en memoria crea una representación de lo que debería ser como una especie de datos, ¿no? O sea, dice, vamos a generar un rango de A hasta B, en este caso, ¿ya? Y lo que hace el for es iterar una especie, esto más que nada lo van a comprender los que ya saben algo de vectores, ¿ya? Pero igual se les va a reexplicar la siguiente sesión. Es como si generara una especie de un vector o una lista ficticia, ¿ya? Y nuestro for fuera iterando esa lista ficticia, ¿ya? Pero no la genera, solo la va generando la información, se va autocontando conforme va dando una iteración tras otra. No genera todos los datos de una vez. Eso, si quieren ir revisando ya un poquito la información, se llama lazy evaluation o evaluación perezosa, ¿ya? Eso viene de los lenguajes funcionales, que podemos hacer operaciones que no se ejecutan en la computadora hasta que se las pidamos, pero el lenguaje ya sabe, ya está preparando la instrucción y le está diciendo, esto tienes que hacer.
¿no? Pero solo cuando yo te la pida, lo vas a hacer. Y en este caso es darme el siguiente elemento del generador, del rango. Ahora, la sintaxis de un generador se puede escribir de tres maneras distintas, ya dependiendo del caso de uso. En el caso que querramos iterar de la manera clásica desde 0 hasta n-1, ¿ya? Porque esa es la forma clásica que se enseña a iterar y se utilizan los fors en otros lenguajes de programación. Simplemente ponemos range y un número, ¿no? Un número n. Y esto va a iterar desde 0 hasta n-1. En el caso de que quisiéramos iterar desde a hasta b-1, en realidad esto no es b, es b-1, se utiliza range a, b. Y en el caso que quisiéramos iterar desde A hasta B-1 a razón de S pasos, por ejemplo, de 2 en 2 o de 3 en 3 o de N en N, vamos a escribir desde A hasta B de S en S, ¿no? Entonces, un range N es lo mismo que escribir range 0, N, 1, ¿no? Va dando de pasos de 1 en 1, de 0 hasta N-1. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cómo imprimiríamos los números del 1 hasta el 10? Corremos un rango desde i, un for desde i, en el rango de 1 hasta 11, que en realidad es 11 menos 1, ¿no? 10, e imprimimos print. Y vemos que nos imprime los números. Está ejecutando la instrucción print sobre este iterador que en cada iteración va aumentando su valor, incrementando su valor, ¿no? Nótese aquí que tienen que tener mucho cuidado con esto. Puede causar algún error, tal vez de despiste. Si es que ustedes pusieran 10, esto solo iteraríamos hasta el 9, ¿no? Pero nosotros queremos iterar hasta el 10. Entonces habría que tener cuidado. Siempre considerar que el segundo elemento es n-1, ¿ya? Ahora, otro ejemplo, ¿ya? Combinando un for con un if, ¿ya? Queremos imprimir los números pares del 0 al 20, ¿ya? Sería un range del 0 al 21, que es 21 menos 1, 20, ¿no? Esa es la forma 1, utilizando un if, y luego vemos la forma 2 sin utilizar un if. En cada iteración verificamos i módulo 2, ¿no? O sea, el resto de dividir i entre 2, que ya habíamos visto en la clase pasada, es igual a 0, entonces lo imprimimos. Caso contrario, no. Ejecutamos esto y vemos que efectivamente nos imprime los números 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Perfecto, nos está imprimiendo todos los pares del 0 al 20. Ahora, esto es mal, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque se dan cuenta que estamos generando y estamos probando para 20 números cuando solo necesitamos 10, ¿no? Obviamente aquí no hay mucho problema, pero en datos más grandes, pues en rangos mucho más grandes, eso podría causar pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, una alternativa más rápida es simplemente iterar de 2 en 2, ¿no? Un rango del 0 al 21, 2. ¿Por qué aquí hay un 0 y aquí antes no había? Porque para usar este tercer argumento es necesario darle el inicio, ¿no? Porque si no el rango va a pensar que estamos tratando de iterar del 21 al 2 y no va a generar nada, ¿no? Ahora, esto, ¿ya? Esto es equivalente a la forma de arriba, solo que como vamos iterando de 2 en 2, en realidad vamos a hacer solo 10 pasos por el bucle, a diferencia de los 20, y buscando discernir cuál es el útil y cuál es el no, y cuál no, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma preferida para realizar esta tarea, ¿no? Generar los números del 0 al 20, solo los pares. Si quisiéramos los impares, pues del 0, igual le dejaremos aquí ¿no? El 1, ¿verdad? Y es lo mismo, solo estamos incrementando de 2 en 2. Ahora ya para los múltiplos de 3 en 3, etcétera, ¿no? Entonces, veamos otro ejemplo, ¿ya? Veamos el caso del ejercicio de los círculos, si recuerdan, de la intersección de círculos, pero ahora con varios casos de prueba, ¿ya? Porque en realidad el problema de donde sale la intersección de círculos les dice
yo te voy a dar un número T de casos de prueba y para cada entrada, ¿no? Para cada caso de prueba, quiero que me digas si se intersecan o no. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar esto. ¿Y qué ocurre? Aquí el código de lectura es el mismo, ¿no? Int input, y lo guardamos en T, y entonces leemos T casos. Ahora, nosotros vamos a iterar eh, T veces, ¿no? Para T casos de prueba. ¿Qué ocurre? Que yo le puedo poner barra baja, ¿ya? ¿Qué es la barra baja? Barra baja, en este caso, Python nos sirve para, si no queremos darle nombre a alguna variable, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, el iterador no nos sirve, no vamos a utilizar el iterador para nada. Solo queremos iterar T veces y ya, ¿no? Le ponemos barra baja y ya está. Significa, la barra baja se utilizaría para dos cosas. Para no darle nombre a una variable, en el caso de un iterador y un valor de retorno en funciones, que vamos a ver después, o para almacenar el último valor resultante de algún cálculo. ¿Ya? Pero eso se utilizaría solo cuando usan Python más o menos como una calculadora. Después no se utiliza mucho esa forma de la barra baja. ¿Ya? En este caso digo, for barra baja no me interesa lo que va a haber aquí en el rango T. Y solo quiero quitar T veces. Ahora, la lectura es la misma que la clase pasada, ¿no? Leemos toda la línea de la información del círculo 1, toda la línea de la información del círculo 2, calculamos la distancia euclidiana y decimos, ¿no? Si la distancia es mayor a la suma de los radios, no se intersecan. Caso contrario, se intersecan. Ahora, lo vemos acá. ¿Cuáles eran los casos de prueba del anterior ejercicio? A ver. Si no, podemos probar igual con cualquier caso, ¿no? Pero para saber que cuándo se interseca y cuándo no. Aquí está. -2. Primero hay dos casos, ¿no? Enter. -2, -4, 3. 4, 5, 6. No se intersecan. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Se intersecan. Entonces aquí ven que lo primero que leímos fue cuántos casos había, ¿no? Y para cada caso me lee mis dos líneas y me imprime cuál es la salida. Luego vuelve a leer, ¿no? Repite el bucle y dice, otra vez leo dos líneas y vuelvo a imprimir. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera ya no hay que volver a correr el código varias veces para cada caso de prueba, ¿no? En realidad ya le decimos cuántos queremos probar y vamos a repetir esta tarea, todo lo que esté, si recuerdan, les dije con el if, todo lo que esté 4 espacios adentro, o bueno, puede ser 2 si su tabulación trabaja con 2, pero siempre trabaja con espacios pares, ¿ya? Con potencias de 2, si mal no me equivoco. Entonces, un orden de indentación para adentro, con tabulación, indica que todo lo que está aquí es parte del for. Si yo ya escribo algo aquí afuera, ¿no? Print, hola, digamos, esto se va a ejecutar cuando termine el for, ¿ya? Porque ya está fuera del for, ¿no? Está fuera del ámbito, del scope del for. De esa manera, vemos que, como les decía, Python no tiene llaves, ¿no? La mayoría de los lenguajes utilizan llaves para representar esto, que todo lo que está dentro de un bucle o una condicional está dentro de las llaves, pero Python obliga a intentar. Yo lo veo bueno esto porque mucha gente cuando aprende programación, como sabe que las llaves no le van a dar problema, pues escriben todo desordenado, sin respetar la indentación. Y la indentación es importante para entender la estructura del código, ¿no? La jerarquía de los componentes de los bloques de código. Entonces, al hacer esto, si ustedes no respetan esto, pues Python les va a dar un error de sintaxis y desde el inicio ya no les va a ejecutar correctamente. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta, ¿no? Si lo mismo ocurre acá, ¿no? Está el for,
Y para el if tenemos 4 pasos adentro, ¿no? El else también tenemos 4 espacios adentro. Entonces, hasta aquí, con los bucles for. ¿Se entiende o hay alguna duda, alguna consulta? Dicen que sí. Entonces vamos a ir pasando al bucle while, ¿ya? La clase de hoy tampoco va a ser muy larga, ¿ya? Más que nada nos vamos a ver ejercicios, ¿ya? Porque eso es lo importante ahorita, ¿no? Razonar, pensar cómo programar y poner en práctica lo que se ha aprendido, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el otro tipo de bucle, bucles while. Cuando no queremos iterar un rango estático, dicen, ¿no? Sino que queremos basar nuestra iteración en alguna condición lógica, se utiliza un while, ¿ya? Es decir, while en inglés, traducido al español, significaría mientras, ¿no? Entonces, la estructura de un while sería mientras se cumpla alguna condición, iterar. En el momento en que ya no se cumpla la condición, finalizar la iteración. La sintaxis es while, condición, hacer algo mientras se cumpla, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque aquí se puede dar un problema que es un clásico de los errores que se dan cuando se está aprendiendo a programar. Y es que si no se controla bien la condición terminal, ¿no? Si no la especificamos bien y existe alguna situación en la cual nunca se va a cumplir, podemos entrar en algo que se le llama un bucle infinito, ¿ya? Ahorita vamos a ver un ejemplo de ese bucle infinito. Volvamos a escribir el ejemplo de imprimir los números pares del 0 al 20, pero ahora con un while, ¿ya? Y de las dos formas como antes, utilizando el iterador o utilizando un if. Ahora, de la forma 1, para el while, como podemos poner cualquier tipo de condición, no solo un iterador, aquí sí tenemos que definir el valor de inicio como una variable, ¿no? El iterador decimos i igual a 0, n igual a 20, mientras i sea menor o igual a 20. Va a iterar, ¿verdad? Luego decimos, si i módulo 2 igual a 0, imprime i. Una vez hace una iteración, al final decimos i más igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo mismo que decir i igual a i más 1. Es una forma recortada de incrementar, ¿no? Tomar el valor actual de i y sumarle 1. De esta manera, i va a incrementar en cada iteración y va a llegar a un punto donde es igual a 20, va a iterar y ya cuando vale 21 ya no es menor o igual a 20, por tanto, finalizó, ¿verdad? Si ejecutamos este código, nos imprime lo que queremos. Pero, ¿qué pasa si ustedes por alguna distracción, algo, se olvidan de poner i más igual a 1? Se dan cuenta que aquí vamos a entrar en un bucle infinito porque i va a valer 0 y nunca va a subir. Y voy a imprimir 0, 0, 0, 0, 0, 0 por la infinidad de los tiempos. Entonces voy a ejecutar eso y lo voy a parar. Y que sigue y sigue y sigue y sigue ejecutando y puede llegar a colgarse a su computador, ¿no? Por lo tanto, deben tener mucho cuidado con estas condiciones terminales, ¿ya? Ahora, de la forma alternativa, sería casi lo mismo acá, ¿no? Inicializamos igual a 0 y la diferencia es que el contador incrementa de 2 en 2. Entonces va 0, 2, 4, 6, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería reescribiendo lo mismo que hicimos con los bucles for, pero ahora con los bucles while de las mismas dos maneras alternativas, ¿verdad? Vemos entonces que utilizando el código for, ¿no? Con el bucle for de arriba, es más conciso que utilizar
el while, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a iterar un rango definido, es mucho más recomendable utilizar un for, ¿no? El while lo van a utilizar cuando tengan condiciones múltiples, puede ser, digamos, que digo, ya efectivamente vas a ejecutar hasta el 20, pero puedes terminar antes si es que se cumpliera algo, ¿no? Digamos, por alguna razón queremos terminar cuando encuentro un múltiplo de 5, entonces cuando termine un múltiplo de 5 también terminas, entonces va a finalizar, en este caso obviamente antes que llegar a 20, pero más que nada se utiliza para estas cosas, ya para cuando tenemos condiciones múltiples o nuestra condición no es un rango definido, ya está basado en alguna situación. Ahorita no les puedo dar un ejemplo muy claro, aparte del que vamos a ver ahorita, porque necesitaríamos un poquito más de conocimiento, ¿no? Más adelante se van a ir presentando situaciones donde vamos a utilizar el while, ya, para esto. Entonces, por ahora ténganlo en cuenta que siempre es lo importante que nos da más flexibilidad, ¿no? Pero a cambio estamos pagando que si queremos hacer un rango, pues es un poco más verbose, ¿no? Hay que escribir más que hacer un for. Ahora, aquí podemos ver un ejemplo del uso del while que no se podría hacer con el for, que es nuestro while, ¿no? Leería datos por teclado, ¿ya? Hasta que nosotros apretemos Enter con una línea vacía, ¿ya? Entonces lee primero una entrada, ese se podría solucionar más fácil con un while, pero como no existe aquí, entonces decimos, ¿no? Leemos una entrada mientras la entrada sea distinto de vacío, imprimo, itero, vuelvo a leer otra entrada y vuelve a probar, ¿no? En cada iteración voy leyendo, hasta que en algún momento yo ingreso una línea vacía, que una línea vacía es presionar Enter sin escribir nada. En ese momento, el while termina, ¿no? De esa manera podemos leer muchos datos hasta que yo apreté Enter. Veamos. Escribo cualquier cosa porque no importa. Sigue imprimiendo itero, itero, y aprieto Enter y termina el while. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto sería algo que no se puede hacer con un bucle for, ¿no? Porque la condición no es un rango. El rango no está definido. Tenemos un rango dinámico, ¿no? Depende del usuario. Otro ejemplo clásico es para convertir un número a números binarios. Ya, estoy buscando. Ah, ya. Ahora sí. Para convertir un número a números binarios. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros queremos convertir el número 5. En binarios es 101, ¿no? Vamos a convertir el del ejemplo, el 123. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, para convertir un número binario, teníamos que, voy a poner la pizarrita virtual, un momentito, y ya cargo. Entonces, ustedes tendrían que decir, ¿no? Yo tengo 123, dividimos entre 2, ¿no? 123 entre 2 nos da 122, con resto 1, ¿ya? Y vamos a tener 61, luego, esto lo vamos dividiendo entre 2, nos va a dar un resto, en este caso 1, nos va a dar algo, dividido entre 2, nos va a dar un resto, en este caso 0, etcétera, de esta manera, ¿ya? Y después de dividir entre 2, vamos a llegar a un punto donde vamos a tener, en este caso, un 3. Al dividir entre 2, multiplicamos 2 por 1, 3, resto 1, y empezamos a representarlos, a leer los números a la reversa, ¿ya? Leemos de acá, y así sucesivamente, acá, acá y acá, ¿ya? Y el binario nos daría 1, 1, 1, 1, 0,
1, 1, ¿ya? Ahorita el código que vamos a hacer acá nos está dando los binarios al revés, ¿ya? Pero que deberíamos darle la vuelta a nuestra salida para que se pueda ver de esta manera, si no el binario sale reverso de esta manera. Pero por ahora lo vamos a tomar de esta manera hasta que veamos manipulaciones de texto, de cadenas, etc. Tomemos n igual a 123. ¿Qué haría el código? Repetimos esta misma operación, ¿no? Tal cual. Decimos 123, mientras 123 sea distinto de 0, ¿no? El dígito binario es igual a n módulo 2, ¿no? El resto de dividir n entre 2. Imprimimos el dígito binario con un final vacío, ¿no? Para que cada impresión sea concatenada con la otra, no sea seguidito, no hay un salto de línea ni nada. Luego dividimos n entre 2, parte entera, ¿no? No ponemos los decimales porque solo queremos el 61, solo queremos lo que sea que de acá, solo queremos quedarnos con el 3, ¿verdad? Entonces decimos, esto es lo mismo, como el caso de la suma, ¿no? Es lo mismo que decir n doble división igual a 2, es lo mismo que decir a n igual a n doble división 2, ¿verdad? Son equivalentes las operaciones. Ahora sí. Entonces, de esta manera, en cada iteración tomamos el resto, dividimos, tomamos el resto, dividimos, tomamos el resto, dividimos, tomamos el resto, dividimos. Y si se dan cuenta, aquí va a llegar un punto donde vamos a dividir 1 entre 2. Y esto parte entera es 0, ¿no? Entonces, en ese caso, aquí dice, mientras n sea distinto de 0, ¿no? Porque estamos modificando n, como n ya es 0, ya no va a imprimir este dígito, ¿no? Directamente va a terminar. Entonces, de esta manera, nos va imprimiendo los números en este orden, ¿no? 1, 1, 0, hacia abajo, 1, 1. Esto tampoco se podría hacer con un for, ¿no? Tendríamos que utilizar la sentencia break o continue, que todavía no la vamos a ver, pero aquí es mucho más sencillo porque el while está hecho, pensado para estas situaciones, ¿no? Con una condición especial. Hasta aquí, ¿se comprende bien la idea del bucle while? Sí, dice. Entonces, ahora vamos a pasar a un componente importante para la aplicación con la que vamos a trabajar, ¿ya? Que son las librerías. Alguien preguntó la clase pasada que cómo las librerías se llaman por internet, y les dije que no, que tenían que instalarlas, ¿no? En el caso de las librerías que hemos usado hasta ahora con el import, todas eran librerías del sistema o códigos que estaban módulos, no estamos utilizando que he preparado como el caso de la gráfica de los círculos de la anterior clase, que le importábamos el archivo como tal, ¿no? Decíamos, de este archivo que está en esta carpeta donde estoy trabajando ahorita, importame esta función, ¿no? Eso le estábamos llamando como una librería, etcétera. Pero esa no es una librería que esté para siempre en su computadora. Si elimina ese archivo, pues se va, ¿no? No hemos instalado una librería como tal. Y para esta tarea, ¿ya? Vamos a instalar una librería, ¿sí? Que que se utiliza para procesamiento de imágenes, para todo tipo de operaciones sobre imágenes, que esta librería se llama OpenCV, ¿ya? Esta librería la van a instalar de dos maneras. Si mal no me equivoco, Colab ya la tiene, pero igual la vamos a instalar, ¿ya? Voy a poner aquí el fragmento de código, ¿ya?
Ustedes en su Colab, si están en Colab, ¿no? Pueden crear una nueva celda de código, como dice acá, ¿no ven? Pasa el mouse entre medio de dos celdas y te dice código, texto, le dan código. En el caso de que esté en Jupyter, le dan celda, perdón, insertar, celda abajo y se le va a insertar una celda de código. Si quieren volverla de texto, pueden darle el tipo de celda Markdown y se va a volver este tipo de celdas de texto, ¿ya? O la otra forma que es más recomendable, porque este sí estamos trabajando dentro del proyecto, ¿ya? Pero la otra forma que es más recomendable para hacer esto es la siguiente. Tienen que abrir su terminal, ¿ya? Su terminal de código y van a ejecutar el siguiente comando, que ahorita voy a cambiar la pantalla para que puedan ver con mi terminal. ¿Ya? Dejar de presentar. Les voy a compartir un enlace por el grupo. Y pantalla, pantalla simple, aplicar. Estoy con dos pantallas y si no, no se va a ver muy bien la imagen. Ahora sí, compartir, presentar ahora. Una ventana. Sí, no es una ventana, es mi pantalla entera. Listo, ya deberían poder ver toda mi pantalla. Entonces, abren su consola, ¿ya? En el CMD. Es recomendable si en el Windows el CMD, pero es recomendable si ya instalaron con Anaconda, tienen que darle buscar, ¿no? Tecla Windows, escribir Anaconda y les va a decir Anaconda Prompt y les va a abrir una terminal estilo Unix, ya como es la de Mac o la de Linux, y que va a funcionar mejor para estas cositas, ¿ya? Porque el CMD puede ser que por alguna razón no haya agregado las variables de entorno y les pueda dar algún error. Entonces es mejor que lo hagan desde la consola de Anaconda, ¿ya? Los que tienen Mac o Linux abren su terminal normal y los que están con Collaboratory crean una celda de texto, ¿ya? ¿Por qué con Collaboratory vamos a hacer una celda de texto? Porque en Jupyter podemos mandarle instrucciones a la terminal, ¿ya? A la línea de comandos desde Jupyter. ¿Ya? Pero este es solamente porque aquí en Collaboratory no tenemos acceso a una consola, ¿no? Una terminal. Entonces lo vamos a hacer a través de Jupyter. Sin embargo, cuando estamos en nuestra computadora es mejor hacerlo desde nuestra terminal. Ahora, les he mandado un enlace a través del chat de la llamada, que es esto de acá, PyPy. ¿Ya? Pip es es el gestor de paquetes de Python por defecto. Anaconda también es otro gestor de paquetes, ¿ya? Pero normalmente se utilizan los paquetes de pip. Pueden utilizar los de Anaconda también. Ahora, este comando pip install le pueden dar copiar o escribirlo ustedes. Lo que va a hacer es instalarles una versión de OpenCV para su versión de Python actual y para la arquitectura de procesador sobre la que estén trabajando, ¿no? Como en este caso ustedes tienen un procesador normalmente puede ser uno de 32 o de 64 de arquitectura x86, que es la computadora normal, pues va a bajar esa. Pueden instalar esto también si están en una Raspberry Pi, etcétera, y va a buscar la versión correspondiente para esa arquitectura del procesador que sea. ¿Ya? Si ustedes pegan su terminal, le dan Enter, van a ver que
Bueno, en mi caso ya lo tengo instalado, ¿no? Dice requisito, ya está satisfecho y no va a hacer nada, ya porque yo ya lo tengo instalado. Pero ustedes les va a decir, se va a instalar tal, 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 y va a empezar a ejecutar el código va a empezar a instalarse, ¿no? La librería. Entonces, después de un momento, va a decirle instalado de manera satisfactoria y les va a volver a dar ya el acceso a la terminal, ¿no? Lo que significa que han instalado correctamente. Para los que estén con Jupyter Notebook, no estoy seguro si Jupyter ya tiene esto, pero debería tenerlo. Ahí para mandar una instrucción a la terminal ponen línea de exclamación, ¿ya? Y ejecutan esta línea de código. Dejen un momentito que procese. Y también en Colaboratory ya está. No hay necesidad de instalar OpenCV en Colaboratory. Pero en sus computadoras, si es que están corriendo esto de manera local, lo vamos a utilizar después de este ejercicio de validar fechas para procesar una imagen. ¿Ya? El ejercicio de validar fechas. ¿Ya? Este ejercicio nos pide escribir un programa para validar fechas del calendario gregoriano, es decir, el que utilizamos comúnmente. Tenemos que tomar en cuenta los años bisiestos, ¿no? Para validar una fecha que nos den. Para este problema nos van a dar el día, mes y año, ¿ya? Y nosotros tenemos que decir si la fecha es correcta o incorrecta. ¿Ya? Hay que, como les comento, hay que tomar en cuenta casos como estos, ¿no? Donde nosotros pedimos el 29 de febrero y tenemos que saber si el año es bisiesto para empezar antes de poder hacer cualquier tipo de prueba. Ahora, la implementación de este ejercicio, ya espero ya lo hayan tratado de implementar por su cuenta, va a ser de este tipo. N, ya primero tenemos que leer nuestro entero, ¿no? Decimos n igual a int input. Luego, lo que nosotros tenemos que hacer es leer para cada uno de los casos de entrada de prueba, no las líneas, el día, mes y año. Entonces, para eso tenemos que correr un for. Corremos for y in range hasta n y vamos a leer día, mes, año. Normalmente no deberían escribir con ñ, pero aquí con el fin de ilustrativo vamos a escribirlo. List map, vamos a poner nuestra lectura, ¿no? Int input punto split y listo. ¿Ya? Tenemos nuestra entrada lista. Ahora, vamos a iniciar asumiendo que no es correcto, ¿ya? Vamos a decir nuestra fecha inicialmente no es correcta. La implementación la voy a hacer no tan eh, minimalista y óptima, porque más que nada quiero que se entienda la lógica detrás de este razonamiento sencillo, ¿ya? Inicialmente vamos a ver si es bisiesto, vamos a decir que es falso. Y ahora hay que probar. Y esto ustedes tenían una tarea para implementar. Vamos a ver si el año módulo 4 es igual a 0 y el año módulo 100 es distinto de 0, o el año módulo 400 es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Estas eran las condiciones, ¿no?, de la anterior tarea, que igual nos dicen arriba, que son para saber si un año es bisiesto, ¿no? Si se cumplen estas condiciones, pues es bisiesto. Decimos, sí, efectivamente es bisiesto. Caso contrario, si no es bisiesto, primero tenemos que verificar si el... Primero directamente vamos a saltar acá, ¿no?, a considerar esto. Si el mes es válido, ¿qué quiere decir? En este caso vamos a probar para los meses que tienen 31 días, que son enero, marzo, mayo, junio
julio, agosto, octubre y diciembre, ¿no? Estos meses son los que tienen 31 días. Y simplemente decimos, si está en esos meses y si el día está en el rango de los 31, pues correcto, es verdad, ¿no? Caso contrario, si el mes, ¿no? Si no está en ese rango, pero queremos asegurarnos sí o sí que no estén ingresando un mes raro, el mes está en el rango y vamos a probar primero para el mes de febrero, que es el especial, ¿no? Si el mes es febrero, es igual a 2, vemos, ¿no? Si es bisiesto, pues hay que tener cuidado, porque si es bisiesto y nos están dando una fecha en el rango de los 29 días, si el día está en el rango de 29, entonces correcto es true, porque efectivamente, si es bisiesto y está en el rango de los 29, está bien. Caso contrario, si no es bisiesto, ¿ya? Y está en el rango de los 28 días, está bien, también es correcto. Si no se cumpliera esto, pues como correcto era falso por defecto, va a salirse solito, no va a entrar en ninguna condición del if y va a quedarse con su valor original que era falso, ¿ya? Y luego simplemente vemos, ¿no? Si no es el segundo mes, pues solo tiene 30 días. Y si el rango de días está en ese rango de los 30 días, pues correcto igual a true. De esta manera, simplemente al final decimos si es correcto, imprimimos fecha correcta. Caso contrario, print fecha incorrecta. Este sería el código. Probemos. Vamos a decirle 2, 30, 11, 1971. Fecha correcta. Siguiente caso de prueba. 29-2-2001. 29-2-2001. Fecha incorrecta. El otro obviamente nos va a dar fecha incorrecta porque no está en el rango, entonces eso ya es trivial de comprobar. Esta sería nuestra implementación de este código, ¿verdad? Quitarle el fondo a una imagen. Ahora vamos a ver esta aplicación con calma, ¿ya? Para este ejemplo vamos a usar algunas funciones que ya se han preparado, que las vamos a usar como cajita negra, con el fin de que todavía no tengan que preocuparse por cómo funciona una función, etcétera, y recién se preocupen de eso la siguiente clase en la que se vea el tema de funciones. Ahora, las utilidades que se van a dar son la de descargar una imagen, ¿ya? Luego de descargar la imagen podemos mostrarla, mostrar una máscara, crear una máscara, crear una imagen con transparencia, que vamos a ver para qué nos sirve, verificar si un píxel es negro, volver un píxel transparente y verificar, extraer las dimensiones de la imagen o guardarla. Para esto vamos a utilizar estas utilidades que están en el notebook, ¿no? Arriba, para los que estén usando Colaboratory. Ahora vamos a descargarnos una imagen y la vamos a mostrar. Le estoy dando el link para que se descargue y muestre la imagen. Demora un tiempo por el internet. Para esto es necesario OpenCV, ¿no? La librería de OpenCV es para procesamiento de imágenes que hemos instalado esa librería hace un momento. Ahora, creamos nuestra máscara, ¿ya? ¿Qué es una máscara? Una máscara, aquí lo que estamos haciendo es ver qué píxeles nos importan o qué píxeles nos sirven. Con el fin de saber qué píxeles nos sirven, nosotros vamos a aquí comprobar qué píxeles valen más que cierto valor. Como el fondo es negro, es más fácil. Decimos qué píxeles valen más que el valor del negro aquí, que va a ser muy cercano al 0 de los píxeles. Nos va a extraer todos los píxeles con valores mayores a 10, por ejemplo. Esos van a ser los píxeles que nos importan, que tienen un valor más clarito, ¿ya? Ahora, extraemos las dimensiones de la imagen de esta manera.
y creamos una imagen resultado que va a ser una imagen en formato RGBA. Esta es una imagen RGB. Una imagen RGBA es una imagen de colores normal, pero tiene un canal extra de transparencia, el canal alfa. Ahora tenemos que implementar la función que va a ser, entre comillas, la magia, ¿no? Para eso tenemos que utilizar dos fors. Eso es lo importante, dos bucles anidados. Decimos for i en el rango de la altura y luego decimos for j en el rango del ancho, ¿no? De la anchura. Ahora, ¿eso qué está haciendo? Estamos escaneando con un bucle. Con el primer bucle decimos, nos movemos por filas. Con el segundo bucle escaneamos columnas, ¿no? Entonces, en una corrida entera de este bucle, iteraríamos toda una fila. Luego, iteraríamos la siguiente fila y así sucesivamente como un rayo, ¿no? Estaríamos barriendo toda la imagen. Ahora, de esa manera ya tenemos coordenadas X y Y de la imagen, ¿no? X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Entonces simplemente decimos, ¿no? Si el píxel es negro, ¿ya? En la máscara IJ, si fuera negro, entonces tenemos que volverlo transparente, no nos interesa. Entonces usamos la función volver píxel transparente, le damos la imagen en formato RGBA y va a convertir ese píxel en transparente, ¿ya? De esa manera ya tenemos nuestro resultado. Guardamos la imagen, decimos resultado original o decimos sin fondo .png para que la guarde en formato PNG, decimos resultado de la imagen, guardar imagen original.png y le damos la imagen original, ¿no? Ejecutamos esta línea de código y se nos va a guardar el resultado, ¿verdad? Ahora, de esta manera, lo que tenemos que hacer es abrir donde está corriendo nuestro notebook y de esa manera vamos a poder buscar el archivo, ¿ya? Buscando el archivo en la computadora, vemos que nos exporta dos archivos finales, ¿ya? Que son estos dos, el sin fondo y el original. Vemos que el sin fondo ahora es blanco y el original sigue siendo negrito el fondo. ¿Qué ocurre? Que si yo muevo el original, así a simple vista ven que nada, ¿no? Está opaca toda la imagen. Pero si agarro el sin fondo, ya vemos efectivamente que no tiene fondo esto. ¿Por qué? Porque ven que hace se pueden ver el contenido por detrás, ¿no? De lo que debería estar el fondo. Eso significa que hemos logrado extraer efectivamente el fondo de esta imagen.